Esta producción se basa en investigaciones periodísticas. Todas las entrevistas y los testimonios son reales, aunque en algunos casos las voces fueron representadas por actores y las identidades de los protagonistas cambiadas por protección de las fuentes. Vicente Castaño había dado la orden de seguir ejerciendo control porque el gobierno había incumplido. En el mundo criminal era responsable de la ala militar. Le queda notificado a esa sabandija y a ese criminal que cuando se vaya al calabozo a la cárcel en Estados Unidos, que es lo que le corresponde con la extradición, a ver si va a seguir diciendo lo mismo. Pues me amarraron, sí, me hicieron entender, me cogieron, me preguntaron quién era y yo le dije que yo era el que ellos estaban buscando. En la historia de la violencia en Colombia hay un hombre que se manchó las manos de sangre peleando para todos los bandos del conflicto armado. Fue guerrillero en su natal Urabá, paramilitar en los llanos orientales y narcotraficante con tentáculos en cada rincón del país. Durante 34 años, desde 1987 hasta 2021, Dairo Antonio Úsuga David fue una pesadilla que sembró de miedo los corazones de miles de víctimas. Su cacería fue la más grande del siglo XXI en Colombia y su carrera solo emulable por el sangriento capo Pablo Emilio Escobar Gaviria. Yo soy el Inspector y en este capítulo de Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast de El Colombiano, les contaré la historia detrás de Otoniel, el criminal más buscado del continente. Bienvenidos. Otoniel, el monstruo de las 1000 guerras. El 23 de octubre de 2021, Colombia le anunció al mundo la captura de Dairo Úsuga alias Otoniel. Atención, tenemos información de última hora. Las autoridades confirmaron la captura de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el principal cabecilla del Clan del Golfo. Una máquina de guerra que durante 34 años militó en escuadrones guerrilleros y paramilitares, hasta convertirse en el narcotraficante más poderoso de Colombia. Pero ¿cómo fue que un muchacho criado por campesinos en un paraje olvidado del país acabó en la mira de las principales agencias de seguridad del planeta? Dairo Antonio Úsuga David nació el 15 de septiembre de 1971 en Turbo, un municipio antioqueño ubicado en la costa del Golfo de Urabá, en la frontera con Chocó y en cercanías a los límites de Colombia con Panamá. Se crió en una familia campesina, siendo el octavo de una camada de 11 hermanos. Su infancia la pasó entre vacas, gallinas y cultivos de plátano, en la vereda La Loma de Piedra del corregimiento Nueva Antioquia, en Turbo. También en medio de la pobreza y el abandono estatal, tan comunes en la zona rural de Colombia. En aquella época, dos grupos guerrilleros trasegaban las veredas de la región: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército Popular de Liberación, EPL. En algunos casos amedrentaban a las familias para reclutar a sus hijos. En otros les ofrecían un medio para ganarse la vida, aunque de forma cruel e ilegal, y los muchachos resolvían irse con ellos voluntariamente. Ese camino tomó Dairo Úsuga en su adolescencia, y así lo recordaría décadas después en una audiencia ante la Justicia Especial para la Paz. ¿Se presentó usted voluntariamente? Sí, en esa época sí, porque por allá uno joven es muy... ¿Quién lo recibió? ¿Cómo? ¿Y qué vínculos empezó a tener con esta guerrilla? ¿Qué conoció de esta guerrilla? No, yo fui pues vínculo, yo estuve haciendo cursos, estuve pues en la guerrilla, en la milicia en esa época por allá, como en el frente quinto de la FARC. A discreción, atención, pibe, con compás, mar. En este grupo, según él, recibió sus primeros adiestramientos en manejo de armas y doctrina revolucionaria, pero estuvo menos de un año como aprendiz de miliciano. En compañía de su hermano mayor, Juan de Dios Úsuga, se fue de las FARC e ingresó a las huestes del EPL en 1988, organización con la cual se involucró de lleno en la lucha contra el Estado. Las tropas del EPL llegaron a esa región de Urabá y conocí pues todas las tropas que habían ahí, y ahí yo en esos días me retiré de la FARC y ahí sí me fui para el EPL, totalmente. Y ahí sí para
a las tropas. Con un fusil a cuestas, Dairo Antonio y Juan de Dios recorrieron las montañas y ríos donde antes solían jugar. Acompañaban a sus comandantes a cobrar extorsiones, a robar ganado, a patrullar los caminos para demostrar su presencia armada a los enemigos. Pasaron por la serranía de Avive, el tapón del Darién, el golfo de Urabá, el nudo del Paramillo, los ríos Atrato y Cauca, entre otros parajes de majestuosa belleza que la sangre y el plomo fueron contaminando. A tan temprana edad, Dairo Úsuga ya conocía cada camino de la región que sería por siempre su guarida, la retaguardia desde la cual crearía su futuro imperio del terror. En sus primeros 4 años como guerrilleros, los Úsuga sobrevivieron a múltiples combates con la fuerza pública. Se destacaron por su fiereza y resistencia. Pelearon bajo el sol sofocante, en la humedad asfixiante de la selva y las riberas de los abundantes afluentes que desembocan en el Golfo de Urabá, a las órdenes de sus comandantes Omar Caicedo y Jairo Chiquito. Se convirtieron en perros de monte, se acostumbraron a la guerra. Fue por esto que en marzo de 1991, cuando el EPL firmó un acuerdo de paz con el gobierno y desmovilizó 2.556 combatientes, los dos hermanos no fueron capaces de entregar las armas. Tenían ante sí la posibilidad de retomar sus vidas siendo aún jóvenes y recibir ayuda del Estado, pero eso no era lo de ellos. Se unieron a una disidencia del EPL llamada Frente Pedro León Arboleda y siguieron delinquiendo. Para hombres con sangre de plomo como ellos, aquel parecía ser el momento soñado, porque Colombia estaba incendiada por todas partes. La guerra entre los carteles de Medellín y Cali sacudía las principales ciudades con carrobombas. Grupos de autodefensas paramilitares cometían matanzas en los pueblos y se enfrentaban a las guerrillas. Los cadáveres flotaban en los ríos por doquier y miles de desplazados deambulaban con sus recuerdos por las carreteras. Esa disidencia del EPL siguió activa hasta 1996, bajo la comandancia de alias Alejandro. Según los archivos de prensa de la época, el grupo fue superado por las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, que llegó a dominar la región. Muchos fueron exterminados por los paramilitares y los que quedaron, apenas 43, se rindieron. El 2 de agosto de ese año se desmovilizaron los sobrevivientes en una finca de Montería, en Córdoba, llamada Cedro Cocido. Aunque hubo delegados del gobierno nacional, la finca pertenecía a la familia Castaño Gil, el clan que comandaba las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, por lo que más que una desmovilización, aquello fue un acto de sometimiento al enemigo. Para Juan de Dios y Dairo Antonio todavía no era el momento de desligarse de la violencia, así que la transición a su vida paramilitar fue un mero trámite. Demostraron que lo suyo no era la ideología revolucionaria, sino las armas, porque sin mayor problema pasaron de un grupo de izquierda radical a uno de ultraderecha. Hubo una desmovilización en Cedro Cocido, legal, pero eso, pues, la desmovilización fue con el gobierno, pero ahí después toda la gente salió de la desmovilización, fue para la JUC en esa época. ¿Qué les ofreció Fidel Castaño a estos desmovilizados rearmados? No, pues trabajo únicamente, es lo que ofrecieron, más nada. Un arma, los armó inmediatamente. No, sí, arma, de que fueron de que ya llegaron a la casa Castaño, sí, ya todo el mundo comenzó a trabajar con la JUC en esa época. ¿Hubo reentrenamiento? De todo, no, pero ya la gente venía reentrenada también, porque venían de los montes venían del EPL, y una vez, ahí fue donde creció la casa Castaño. La Casa Castaño se alimentó de los residuos del EPL para fortalecer sus tropas en Urabá, pero su proyecto de expansión era mucho más ambicioso. Convocaron a todos los grupos de autodefensas del país y en 1997 crearon la organización Autodefensas Unidas de Colombia, AUC,
una fuerza paramilitar de 30.000 combatientes y auxiliadores con influencia en todo el país. Su objetivo era destruir a las guerrillas, apoderarse de toda la cadena del narcotráfico y comprar a funcionarios corruptos del Estado para consolidar sus operaciones. Los Castaño decidieron separar a los hermanos Úsuga y aprovechar sus conocimientos de la guerra en distintas áreas de combate. A Juan de Dios lo enviaron al bloque Calima de la SAUC, que delinquía en Valle, Cauca y Huila. Y a Dairo Antonio lo mandaron para el bloque Centaurus, que actuaba en los llanos orientales. Fue allí donde se popularizó en el bajo mundo su apodo de Otoniel. En el bloque Centaurus el comandante era un ex capitán del ejército, Jorge Victoria, alias Don Raúl, y el cabecilla financiero Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario. Eran cerca de 4.000 integrantes divididos en 9 frentes. A Otoniel le asignaron la coordinación de uno de ellos, el Frente Pedro Pablo González, que operaba en el departamento de Casanare. Siendo una confederación recién creada, las AUC querían llegar pisando fuerte a cada rincón de Colombia. En los llanos orientales, una de las principales atrocidades que la justicia le endilga al bloque Centauros es la masacre de Mapiripán en el departamento del Meta, perpetrada entre el 15 y el 20 de julio de 1997. De acuerdo con los expedientes judiciales que conocí, a este municipio fueron enviados más de 100 paramilitares desde Urabá y otros rincones de los llanos orientales. Su transporte, logística y armamento fue coordinado entre la Casa Castaño y oficiales corruptos de la fuerza pública. Los combatientes, entre los que sobresalía Otoniel, llegaron a Mapiripán en lanchas, camionetas y a pie. El ejército se había ido antes del pueblo bajo la falsa premisa de que la guerrilla iba a incursionar en un poblado vecino y que la iban a combatir. El 15 de julio de 1997 entraron los paramilitares al casco urbano del municipio, con el pretexto de buscar a supuestos auxiliadores de la guerrilla. Derribaron puertas, allanaron moradas y sacaron a la fuerza a los sospechosos. Los llevaron al matadero del pueblo y los sometieron a brutales torturas. Usaron machetes y cuchillos de carnicero para castrar a sus víctimas y mutilarles las extremidades. Los hombres, bajo el mando de Otoniel y otros cabecillas, elevaron el terrorismo a niveles que solo se verían en el infierno. Jugaron fútbol con las cabezas de los muertos y a los torsos les rajaron el abdomen para rellenarlos de piedras y arrojarlos al río Guaviare. Durante 5 días cometieron toda clase de brutalidades con la complicidad de los militares que se quedaron en las afueras, oyendo desde sus campamentos los alaridos y las súplicas de auxilio de los dolientes. Las autodefensas masacraron a 49 personas, muchas de las cuales fueron desmembradas y lanzadas al río en pedazos. Luego hubo cientos de desplazamientos forzados de aquellos que sobrevivieron y Mapiripán se convirtió en un pueblo fantasma. En sus calles quedaron las marcas de la llegada del bloque Centaurus a los llanos orientales, y si a Otoniel, después de una década delinquiendo, todavía le quedaba algún resquicio de piedad en el alma, ese día lo perdió. Luego de recordar todos estos hechos como periodista, me pregunto, ¿habrá sido la masacre de Mapiripán un punto de inflexión en la carrera criminal de Otoniel? ¿Fue ese el momento en el que perdió su lado humano y se convirtió en el monstruo que más tarde dominaría el negocio del narcotráfico? Yo soy el inspector y estás escuchando Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast. La guerrilla de las FARC no fue el único enemigo que enfrentó el bloque Centaurus en los llanos. Aunque suene extraño, también pelearon contra otra facción paramilitar, las autodefensas campesinas del Casanare, comandadas por alias Martín Llanos. La disputa entre esos dos grupos por el control territorial y los corredores del narcotráfico dejó más de 2.000 muertos entre 2003 y 2004, muchos de los cuales fueron ejecutados por el Frente Pedro Pablo González, que coordinaba a Otoniel. En 2002, Miguel Arroyave, alias Arcángel, fue investido por la Casa Castaño como nuevo comandante del bloque Centauros, reemplazando a Don Raúl, el ex capitán del ejército. La designación no cayó bien entre las tropas, porque Arroyave sabía muy poco de la guerra.
Su especialidad era el narcotráfico y comenzó a dirigir a sus hombres en función de obtener mejores rentas ilegales y destruir a los contrincantes. Su manera tosca de gerenciar lo llevó a ordenar la muerte de varios subalternos por desconfianza, incluyendo a Daniel Rendón Herrera alias Don Mario, el jefe financiero del grupo, quien no tuvo más remedio que escapar hacia Urabá. Fue así como Arroyave desbarató la antigua alianza entre el bloque Centaurus y las autodefensas campesinas del Casanare, al tratar de arrebatarle su parte del negocio de las drogas. El conflicto entre las dos organizaciones de ultraderecha se dio mientras el gobierno nacional y el Estado Mayor de las AUC trataban de negociar un proceso de sometimiento a la justicia, que a la postre se llamaría el Acuerdo de Santa Fe de Ralito. En aquel corregimiento de Tierra Alta en Córdoba, los delegados del presidente Álvaro Uribe Vélez se reunieron con los máximos comandantes de las autodefensas y acordaron el desmonte progresivo de los bloques. En este punto, los desórdenes de Miguel Arroyave eran inconvenientes para todo el mundo. Por eso, el 19 de septiembre de 2004, sus subalternos interceptaron la camioneta en la cual viajaba con un retén ilegal y lo acribillaron junto a otras 3 personas en una vía de Puerto Lleras, Meta. Sin una cabeza que lo liderara, el bloque Centaurus se partió en 3 estructuras, cada una comandada por Jorge Pirata, Cuchillo y Otoniel. Bajo los términos acordados entre el gobierno y el Estado Mayor de las AUC, estos 3 cabecillas coordinaron la desmovilización de la tropa en los Llanos Orientales entre 2005 y 2006. Para Otoniel, esta era su tercera desmovilización. La primera fue en 1991, cuando integraba la guerrilla del EPL, y la segunda en 1996, cuando se desarmó junto a 43 disidentes de esa agrupación subversiva, y como en aquellas otras ocasiones, no tenía mucho interés en quitarse el uniforme camuflado. Además, a sus 36 años de edad, el destino le tenía preparado otro papel en la macabra trama del conflicto armado colombiano. A finales de 2006, cuando concluyeron las desmovilizaciones colectivas de los diferentes frentes de las AUC, el comandante Vicente Castaño Gil sintió que el Estado no les iba a cumplir todo lo que les prometió. Así que fraguó un plan B. Convocó a varios subcomandantes y mandos medios de la organización, instándolos a permanecer armados para retomar las banderas del paramilitarismo. Uno de los invitados a esa reunión en la finca Las Guacamayas de Urabá fue Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, quien le confirmó la información al colombiano durante una entrevista. Vicente Castaño había dado la orden de seguir ejerciendo control porque el gobierno había incumplido. En ese momento Vicente Castaño se indignó y llamó a todos los mandos medios de diferentes bloques del país. Todos los bloques del país siguieron en armas. Vicente Castaño no alcanzaría a ver su plan materializado, ya que antiguos socios de las AUC ordenaron su asesinato el 17 de marzo de 2007. Aquel día fue rodeado en una finca de Nechí, Antioquia, por exparamilitares del bloque Bananeros, sicarios de la oficina de Envigado y agentes corruptos de la policía. Según el testimonio de varios desmovilizados, Castaño se encerró en un baño y se voló los sesos con un revólver antes de que lo atraparan. Los criminales tomaron su cadáver, lo descuartizaron y lo arrojaron al río Nechí. Tras la muerte de Castaño, el proyecto de refundar el paramilitarismo quedó en manos de Don Mario, tal cual lo comentó él mismo en la entrevista. Yo le he dicho a la institución, a la fiscalía, que fui comandante. En ningún momento yo me he desmentido. Yo sí fui comandante de esas fuerzas, pero cuando Vicente Castaño falleció o faltó, 16 cabecillas se reunieron y aceptaron que Don Mario fuera el nuevo comandante. Para crear la cúpula de la organización, eligió a la gente de su círculo más cercano, incluyendo a Dairo Úsuga alias Otoniel, con quien había trabajado en el bloque Centaurus. Fue así como nacieron las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC. Esta facción neoparamilitar ha tenido muchos nombres otorgados por los enemigos, las autoridades o sus víctimas.
Les han dicho héroes de Castaño, los urabeños, el clan Úsuga y por resolución del Ministerio de Defensa, el clan del Golfo, como se les denomina por parte del Estado. Entre 2007 y 2009 se dio en Colombia el fenómeno de las llamadas bandas criminales o BACRIM, como las catalogó la policía. Eran 33 bandas disidentes del fenómeno paramilitar que se disputaban los territorios y las rutas de narcotráfico que quedaron huérfanas con la desmovilización de las AUC y la extradición de sus otrora comandantes a Estados Unidos. Para volver a ser algo cercano a lo que fueron en el pasado, Don Mario y sus hombres debían convencer a todas esas bandas de una reunificación, pero cada una quería reinar en su propio territorio y no todas aceptaron. Lo que sucedió entonces era algo para lo cual Otoniel estaba muy bien habituado: guerra. Las autodefensas gaitanistas iniciaron una violenta expansión desde la subregión de Urabá y el sur de Córdoba, aplastando a cuanta banda criminal se encontraban en el camino, hasta someterla a su régimen y hacerla parte de su estructura. Así fueron absorbiendo a las Águilas Negras, los Traquetos, los Nevados, los Paisas, Alta Guajira, la empresa Renacer y los Rastrojos, entre otras organizaciones que claudicaron bajo su poderío militar. La comandancia de Don Mario fue muy corta. La policía lo capturó en abril de 2009, escondido entre unas maderas de una finca en Necoclí, Antioquia. A partir de ese momento, los hermanos Úsuga, Dairo Antonio y Juan de Dios, se convirtieron en los principales cabecillas de las autodefensas gaitanistas. Conformaron un nuevo Estado Mayor con delincuentes que estuvieron con ellos desde la época del EPL, como alias Gavilán y el Negro Sarley. Aunque las autoridades creyeron que la captura con fines de extradición de Don Mario sería un golpe demoledor para los neoparamilitares, la verdad fue que la facción inició un crecimiento desaforado a partir de ese momento. A sus huestes se sumaron narcotraficantes que vieron la oportunidad de fortalecer sus negocios transnacionales, desertores de las guerrillas ávidos de mejores salarios y condiciones para delinquir, y bandas de crimen organizado buscando patrocinio para incrementar sus operaciones. Los gaitanistas o clan del Golfo, como les dice la policía, se transformaron en el cartel más poderoso del siglo XXI en Colombia, y la leyenda de Otoniel en el bajo mundo empezó a crecer como la cantidad de lápidas en los cementerios por donde pasaban sus tropas. Pero tanta fama tiene un alto costo, y Otoniel y su lugarteniente se convirtieron en un objetivo de alto valor estratégico para la fuerza pública. El primero que pagó el precio fue su hermano mayor Juan de Dios Úsuga David, alias Giovanni, quien lo había acompañado desde el principio en su carrera delincuencial. En la madrugada del 1 de enero de 2012, los comandos Jungla de la Dirección Antinarcóticos lo ubicaron en la finca Casa Verde, del municipio de Acandí, en Chocó. Juan de Dios Úsuga estaba celebrando las fiestas de Año Nuevo con una parranda vallenata y 95 personas, incluyendo a su mamá y otros seres queridos, cuando los helicópteros empezaron a desembarcar a los comandos. Los escoltas de alias Giovanni reaccionaron abriendo fuego. Un proyectil se clavó en la frente de uno de los policías cuando se preparaba a saltar del helicóptero, quitándole la vida. Sus compañeros se llenaron de cólera e irrumpieron en la finca disparándoles a los delincuentes. Mataron a 5 de ellos, incluyendo al cabecilla que llegaron a buscar. Tras finalizar el operativo, el entonces director de la policía, general José León Riaño, declaró: Indicar sobre Juan de Dios Úsuga David, que tiene una trayectoria de más de 20 años en el mundo criminal. Era responsable de la ala militar de la banda criminal de los urabeños, de igual manera de todo el proceso de recolección, de almacenamiento y de envío de droga, en este caso cocaína, al exterior. Otoniel se quedó sin su principal socio en el crimen. A Juan de Dios le hicieron funerales masivos en Urabá, y los gaitanistas, para rendirle honor a la vieja usanza de los forajidos, promovieron un paro armado durante 3 días en 6 departamentos. Quemaron buses y toda clase de vehículos.
Pintaron grafitis, amenazaron a los comerciantes para que cerraran sus locales, bloquearon vías y restringieron el abastecimiento de comida para varias poblaciones. ¿Cómo hizo Otoniel para reinar durante otra década sin ser capturado o asesinado? ¿Cómo regentó un imperio criminal que trascendió a otros continentes? ¿Qué tuvieron que hacer las autoridades para estrechar el cerco en su contra? Resolveré estas y otras preguntas en nuestro próximo capítulo, cuando les contaré la segunda parte de la historia titulada Otoniel, el monstruo de las 1000 guerras. Se despide de ustedes el inspector, invitándolos a conectarse de nuevo con Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast de El Colombiano.